Tarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestra cotidiana experiencia radial. De lunes a viernes, de 14 a 16, ustedes saben, aquí en la M530, somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerle un pacto de imaginación. Sí, sí, a usted que está ahí en su casa, a vos que estás ahí en tu casa, nosotros creemos estar en condiciones de proponer un programa que sea como un viaje. La radio, al fin y al cabo de las cosas, decía Eve Bonafini, es un asunto que termina funcionando en los territorios de la imaginación. Pensamos entonces que si combinamos nuestras imaginaciones podemos emprenderlo juntos. No viajamos para irnos, no viajamos para separarnos o para evadir, sino en todo caso para poder observar las cosas con detenimiento desde otro punto de vista. Así que este avión que suena ahora en la radio, este Mirage, está dispuesto a iniciar la aventura. Programas de radio que se planteen como aventuras no hay tantos. Y si nos va bien, al fin y al cabo de las cosas, tal vez un programa de radio se convierta también en una experiencia, en un consuelo. Así que ajustando nuestros cinturones de seguridad en este, el país de los perpetuos ajustes, allí vamos. Hace ahora 40 años, en un momento de meseta de su carrera musical, León Gieco se propuso aquella aventura que terminó llamándose De Ushuaia a La Quiaca. Un proyecto mega, un proyecto de gira por todo el país de una banda que iba en ómnibus, que llegaba, que se aposentaba, pero que básicamente interactuaba con músicos locales de tal manera de poder disfrutarlos, conocerlos y luego difundirlos. El proyecto se transformó en un disco, en otro disco, en un tercer disco, en discos que vendrían después con lo que no se publicó originalmente, en un documental, en una película, en una marca propia, de Ushuaia a La Quiaca. Y le permitió a León Gieco, en esa meseta de su carrera, en que no le salían temas, en que no componía al nivel de lo que había venido haciendo en la década larga anterior, le permitió difundir la obra de muchos músicos y músicas de la Argentina que si no, no hubiesen salido tal vez de su terruño, de su ámbito de nacimiento y desarrollo. La parte B de la idea. No solo León se nutrió de otras músicas, sino que catapultó la carrera de algunos de esos músicos. Cuando llegó el capítulo Santiago del Estero, territorio de chacarera, grandes y grandes músicos, muchos de ellos muy famosos, el proyecto se enfocó en un señor que hasta ahí trabajaba de peluquero. Don Sixto Palavecino, de cuyo nacimiento se cumplen hoy 110 años, tenía como lengua primigenia el quichua. Era un músico de toda humildad, al que la fama a partir de Ushuaia La Quiaca le permitió tocar en Buenos Aires con grandes monstruos de la canción nacional y de la música internacional. Verse rodeado de un cariño unánime, era un hombre muy mayor por entonces. Y por otra parte, hacer aquello que había venido haciendo siempre, incluso desde Radio Nacional en Santiago del Estero, la difusión de la cultura a la que pertenecía, la cultura quichuística y por sobre eso la música campesina de un violinista, de un chacarerista, para nada contaminada con las grandes urbes. No es que don Sixto Palavecino, así lo conoció todo el mundo, don Sixto Palavecino, no hubiese tenido antes oportunidad de grabar. Es que la cercanía de León y las llegadas a la capital federal pusieron su obra bajo una lupa mucho más grande, bajo reflectores más importantes.
Este sonido rústico con olor a tierra, entre otras cosas, fue lo que deslumbró de Sixto Palavecino, la no contaminación de la música de raíz folclórica. El principal sorprendido de que todo eso ocurriera fue el propio Sixto Palavecino. Al que en Santiago del Estero respetaban, pero tampoco es que le dieran tanta pelota. Su propia lógica es que había sido músico a pesar de los pesares. Primero, cuando tenía 5 o 6 años, juntaba botellas, cada botella tiene distinto sonido, y lo golpeaba, pin, 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 y lo armaba como piano, de acuerdo a su sonido. Y empezaba a tocar y hacía violín con la esquina de la boca, violín, y acompañándome allá. Y guitarra así. Eso me gustaba. Pero llega ya más adelante y me gusta el violín, porque la zona era de violín. Entonces yo hago un violincito yo. Y me lo encuentra mi mamá ya con cuerdas y todo. Y había ideado yo así. Y entonces mi mamá me pregunta y me dice, ¿y este? Violín. No te voy a dejar aprender, porque el musiquero es calavera, es trasnochador, borracho, enfermo, tísico, me dice. Y cuando pasó, agarro y llevo al monte. Y ahí es donde guardo yo en el hueco de un quebracho. Y yo, cuando iba a volver las cabras o arreando las cabras, iba y entraba al quebracho. Me bajo del caballo, saco el violín y empezaba a tocar. Sixto vivió un montón de tiempo, hasta los 94 años, hoy son 110 de su nacimiento. Hoy mismo, así lo está recordando León. A Sixto lo hubiera conocido de todas formas, pero me llegó a través de un cassette que me pasó un chico que vivía en mi edificio. Si a vos te gusta el folclore, tenés que escuchar esto, me dijo. Lo puse y fue como la luz, un descubrimiento importante. Como escuchar por primera vez a Ray Cooder o Atahualpa Yupanqui, o descubrir que existe la música afgana. El cassette se llamaba Violinisto y santiagueño y sigue siendo uno de mis preferidos. Hacia 1980 se convirtió en uno de mis cassettes de cabecera. Me acompañó durante toda la gira, del 80 al 82, en 600 actuaciones por todo el país. Aquel era un momento especial en mi vida, yo venía del exilio y tenía miedo de actuar en Buenos Aires, así que elegí salir a recorrer el país. Fueron miles y miles de kilómetros en auto, en camión, con 4 discos de cabecera. Uno de Bob Dylan, otro de Mark Knopfler, uno de Renato Teixeira y el de Sixto Palavecino. Estuvimos 2 años escuchando eso. Cuando todavía estaba en este mundo Sixto, León hablaba de él en estos términos. Sixto no pierde el tiempo. Es un tipo sabio. Él siempre está conmigo. En todos mis recitales muestro un video con imágenes suyas. Cuando lo ven siempre se paran a aplaudirlo. Bendice todos los escenarios que piso. Él transmite bondad, esperanza, lucha y vida, y eso a la gente le llega. León Gieco no sabía que había escrito una chacarera a su modo cuando escribió esta canción de homenaje a don Sixto Palavecino. Fue uno de sus compañeros de andanzas entonces, el muy santiagueño Peteco Carabajal. A León Gieco, que como uno más lo vimos ayer atender el sábado por la tarde, atender los teléfonos del programa especial destinado a recaudar fondos para la Casa de los Músicos en Avellaneda, al mismo tiempo de interactuar con otros o tocar. Nunca se le cayeron los rulos
a la hora de difundir aquello que le parecía que era bueno que se conociera y aplicar el procedimiento de volcar su prestigio, su fama, su conocimiento sobre la figura de otras personas para que esas sean las personas beneficiadas. Llegó a juntar a Pete Seeger con Sixto Palavecino en un escenario de la ciudad de Buenos Aires. Lo gracioso es que mientras León Gieco con su fama escuchaba en cassette y difundía entre los propios durante años a Sixto Palavecino, lo tenía en la mira para cuando fuera a Santiago. Él y Gustavo Santaolalla como factotus del proyecto de Ushuaia La Quiaca, Sixto Palavecino vivía en su mundo y no tenía ni idea de quién era León Gieco. Es más, tenía como un complejo. Él con sus chacareritas, con su humildad, con su rostro curtido por el paso del tiempo, con su trabajo de peluquero. Y León Gieco, un astro de la historia del rock argentino. Así lo cuenta el propio Sixto. Por primera vez viene un muchacho y me dice, hay un llamado telefónico, ¿quién? León Gieco. ¿Y quién es ese? Yo no lo conocía nunca. Entonces dice, dentro de media hora si usted lo puede atender. Sí, bueno, vamos, yo no tengo teléfono aquí, le digo, estaba en mi trabajo. Y bueno, fuimos y llamó él y me dice, que deseo que sea mi invitado especial en mi recital que voy a hacer en Santiago del Estero, tal fecha. Y yo quedé medio mudo. ¿Cómo voy a hacer un rockero y yo qué hago con mis chacareritas? Y un bicho encima. Y bueno, entonces pienso un poquito y le digo, puede ser. Y digo, los chicos, los jóvenes me van a correr aquí a silbidos. Y bueno, abrió él con su actuación y me largó a mí. Y yo temblando no podía ni cantar. Pero los chicos, la juventud, nos recibieron igual que a él. Gracias a León he podido yo llegar a la juventud, a los chicos. Y a interpretar al mismo tiempo, a su modo, algunas canciones de León Gieco. En aquel megaproyecto León grabó con la banda de Monteros, con Isabel Parra, la banda de Monteros en Tucumán, con Isabel Parra en Tierra del Fuego, con Tomás Vázquez en Salta, con Los Carabajal en Santiago del Estero, con Isaco Aditbol y Antonio Tarragorros en Corrientes. Grabó con Gustavo Santaolalla y el canto colectivo Madeín Leda Valladares en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy. Además de con Sixto Palavecino, con el Pidio Herrera, Manuel Herrera en Atamizqui, en Santiago del Estero, con Leda Valladares en Tucumán, con los veteranos de Tilcara en Jujuy, con Eladio Mosquera en Curuzú Cuatiá, con el grupo Humahuaca en Pumamarca, con el Cuarteto Leo en Córdoba, con el Cuchi Leguizamón en la provincia de Buenos Aires. Aquel proyecto después fue documental, fue libro, es un proyecto que nunca concluyó. Pero tal vez el caso de Sixto Palavecino fue el más evidente de todo lo que había por descubrir para aquel que no supiera nada y que la gigantesca luz que proyectó, un mega emprendimiento, terminó difundiendo para todos.
Es el paso del tiempo el que termina justificando la enorme idea que, por entonces, pudo llevarse adelante gracias al empuje del manager de León, Piti Ñurrigarro, cómo olvidarlo, no está entre nosotros hace tiempo ya, y no porque la compañía de grabación u otros poderes económicos como el Estado argentino estuvieran dispuestos a hacer algo al respecto. Cuando escuchamos la magia inicial, la versión del propio Sixto de Solo le pido a Dios, usando la lengua de los pueblos originarios del norte, el castellano y las voces de los niños. ¿Durante cuántas décadas la música popular argentina que pasa por el filtro de Buenos Aires a la hora de la difusión se había perdido la magia de Sixto Palavecino? Por suerte hubo un tiempo, los últimos 40 años, en que nadie pudo hacerse el tonto.